¿Ustedes creen que puede existir yugo desigual entre una pareja cristiana? Tremenda pregunta, y esa la vamos a responder basados en lo que dice la palabra de Dios. Y para poderla responder, primero tenemos que entender qué dice la Biblia de qué es un yugo. Y para eso vamos a irnos a 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 14. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero entonces, ¿qué es un yugo? Vamos a describir qué es un yugo rápidamente para que podamos entenderlo. Un yugo, cuando hay dos bueyes, se usaba mucho en la agricultura, que para arar la tierra, cuando aún no existían las maquinarias, lo que se hacía era con bueyes, y ponían dos bueyes del mismo tamaño y los atravesaba un yugo. Un yugo madero. Era una especie de madero que los unía y hacía que estuvieran junticos y ellos pudieran trabajar. ¿Qué pasa cuando ese yugo, ese tronco, ese palo que los unía no estaba al mismo nivel? Entonces hacía que se recargara más hacia el que estaba más bajito, y por lo tanto terminaba haciendo mucha más fuerza. Entonces por eso la Biblia habla, Astrid, de no nos unamos en yugo desigual. Por lo tanto hay que buscar la equidad, que cuando nos unamos con personas que compartan nuestra misma filosofía de vida. Ahora, la pregunta tuya: ¿será que en el pueblo de Dios se pueden dar yugos desiguales? Y sí se pueden dar yugos desiguales aún en una pareja donde ambos sean cristianos. ¿Por qué? Porque existen diferentes yugos desiguales. Por ejemplo, el proyecto de vida. Cuando uno de los dos en la pareja está empujando, está mirando, tiene la visión hacia un lado, pero la otra persona está direccionado hacia el otro lado. Uno dice quiero vivir en la ciudad, otro dice que quiero vivir en el campo. Uno dice quiero ir a la universidad, pero el otro dice no tiene sentido estudiar, ¿para qué estudiar? El uno dice... O tener hijos, por ejemplo. Yo quiero tener hijos y el otro dice no, pero ya están casados, y ya la pregunta es, siendo cristianos, ya están casados, ¿y por qué no lo definieron antes? Ahí se materializa un yugo desigual. Claro, y entonces no solamente tenemos yugos desiguales con el proyecto de vida, también en el área emocional, cuando para uno es importante contar y expresar todas esas cosas que siente, que vive durante un día, su jornada laboral, su experiencia de vida, sus experiencias con Dios, pero para la otra persona no es importante dialogar, conversar. Entonces es en ese ejemplo del que nos habla la Biblia, esos dos bueyes que están unidos por un madero en sus cuellos o en sus cabezas, el uno va a querer hacer una cosa y el otro otra. Va a ser mucho más pesado el trabajo que va a hacer uno de los dos. ¿Y qué pasa al final? El que está haciendo más trabajo, tarde o temprano se va a cansar. Yo creo, Astrid, que es claro que puede existir un yugo desigual aún en medio de personas cristianas, aunque la Biblia, cuando habla en 2 de Corintios 6:14, hace mucha alusión a la unión entre la luz y las tinieblas, una persona que es seguidora de Cristo, otra que no. Pero también nos damos cuenta que en la vida de los cristianos se pueden presentar yugos desiguales, y es muy importante. Ahora, ¿cómo evitamos que cuando nos casemos, después de los meses, nos demos cuenta que estamos casados con un yugo desigual? ¿Qué podemos hacer entonces ahí para evitar eso? Lo mejor es, si aún estás soltero, es aprovechar ese tiempo de noviazgo para conversar de muchas cosas, de los propósitos de vida, de los proyectos, del llamado, del deseo de servir o no servir en la iglesia, si tienen o no tienen un ministerio. ¿Qué es lo que quieren? ¿A qué se proyectan? Como decías ahora, los hijos. ¿Cuántos hijos queremos tener? ¿Dónde queremos vivir? ¿Cómo los vamos a criar, por ejemplo? Entonces es empezar a hablar de todo eso. Pero ¿qué pasa si ya están casados? Lo que hay que hacer en los que ya estamos casados y se nos está presentando un yugo desigual es empezar a cerrar la brecha. ¿Cómo empiezo a cerrar la brecha? Poner sobre la mesa esos temas que son tan controversiales, esos temas donde el uno está mirando hacia un lado y el otro hacia el otro,
conversar y mirar en qué puede ceder el uno y en qué puede ceder el otro. Hay cosas en que uno sabe que sí puede ceder y a medida que uno cede, eso permite que esa brecha que está tan amplia, abierta de una forma tan grande dentro de un matrimonio, se vaya cerrando. Recordemos que no existen matrimonios perfectos, pero sí existen matrimonios sanos, matrimonios funcionales, y lo que tenemos que hacer, los que ya estamos casados, es que nuestro matrimonio sea sano y sea funcional. Por lo tanto, yo cerraría eso diciendo que sí es posible prevenir o evitar un yugo desigual entre personas cristianas. ¿Cómo se puede evitar? Por un lado, desde el conocimiento, resumiendo lo que acabas de decir, proyecto de vida, pero también algo muy importante, y es escuchando al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo siempre nos va a revelar, el Espíritu Santo siempre nos va a descifrar, ayudar a descifrar de pronto incluso hasta las cosas que están ocultas, porque dice la Biblia que él entiende, él discierne aún los pensamientos de los seres humanos. Por lo tanto, una pareja que tiene o que evidencia un yugo desigual, lo que está mostrando es que o no conversaron lo suficiente, no aprovecharon el tiempo de noviazgo para conocerse lo suficiente, y dos, que no consultaron a Dios, o lo consultaron pero se quedaron a medias, no escucharon. O si escucharon, les pudo más la emoción, les pudo más el corazón. El enamoramiento, les pudo más el enamoramiento. Siempre que nos acercamos a Dios, Él siempre nos habla. Y si le preguntamos, Señor, esta es la persona que tienes para mí, esta es la persona con la que yo voy a ser feliz y voy a cumplir el propósito de Dios en esta tierra, Dios siempre nos habla. Y hay una oración muy clara que podemos hacer. Señor, muéstrame el corazón de esta persona con la que voy a casarme, y Él les mostrará si es o no es la persona indicada. Así es. La conclusión es, se puede evitar el yugo desigual entre cristianos. A veces pensamos que no, pero se presentan yugos desiguales en los cristianos, y queremos evitarte muchos dolores de cabeza si pones en práctica estos principios que te acabamos de compartir.